noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital. Un saludo a toda nuestra audiencia, a todas las personas que nos siguen también a esta hora en las redes sociales. Pueden participar con el hashtag Opina Bogotá. Esta noche con nuestros invitados, como siempre, vamos a conversar de la actualidad nacional de Bogotá, la actualidad internacional, y los temas esta noche son muy puntuales. En primer lugar, vamos a hablar de unas palabras que ha dado hoy el presidente Iván Duque en torno a alias Rodrigo Cadete, uno de los jefes más importantes de las disidencias de las FARC, que fue abatido por la fuerza pública este fin de semana en zona rural de San Vicente del Caguán. El presidente Duque señaló hoy que Cadete venía armando estructuras, según el presidente Duque, con el auspicio de sectores vinculados a la dictadura de Venezuela. También hoy vamos a hablar del tema de Venezuela, que no para. Juan Guaidó ha sido reconocido por diferentes gobiernos de la Unión Europea. Se conoció una carta de Nicolás Maduro pidiéndole al Papa mediación. Juan Guaidó también está diciendo que Nicolás Maduro intenta desviar recursos de Venezuela hacia Uruguay, unos 1.200 millones de dólares. Y también vamos a hablar de la actualidad nacional. Han declarado inocente al ex asesor del entonces candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Se trata de Luis Alfonso Hoyos. Por el caso hacker, la Fiscalía ha dicho que no encontró nada. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Muchas gracias por estar nuevamente en este Opina Bogotá. Y Rodrigo Cadete, como era conocido, un sujeto con un prontuario criminal muy extenso de décadas en el interior de las FARC, tenía con John 40, con Gentil Duarte, el nuevo gran objetivo de las Fuerzas Armadas colombianas, el propósito de nuevamente reconstruir, Yesid, los bloques sur y oriental de las extintas FARC. A eso era lo que estaba dedicado prácticamente. Y claro, por supuesto, utilizando todo tipo de accionar delictivo y criminal, basándose en el narcotráfico para cumplir su propósito. Tenía una circular azul de Interpol, órdenes de captura por delitos de homicidio, concierto para delinquir, terrorismo y reclutamiento ilícito. Además, era responsable de homicidios selectivos en Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo. Era el terror de esta zona. ¿Qué va a pasar después de la muerte de una figura tan importante dentro de las disidencias de las FARC? Es una pregunta clave y muchos ya temen que pueda darse el resurgir de otras estructuras criminales, al margen de la ley, por supuesto, que hacen presencia en esa zona del país. Y para conversar sobre estos temas, esta noche nos acompañan aquí en Opina Bogotá el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, del Centro Democrático. Representante, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Yesid. Buenas noches, Erika. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar acá y un saludo para toda la audiencia. Bueno, temas muy importantes, estoy que me hablo. Bueno, sí, ya vamos a entrar en materia. Y también nos acompaña el reconocido analista y estratega político Carlos Arias, gerente de la firma Estrategia y Poder. Carlos, como siempre, gracias por estar con nosotros. Pues muy buenas noches a Yesid y a todos los que nos están viendo. Bueno, iniciemos, representante Uzcategui. Duro el presidente Duque hoy en ese señalamiento porque vincula a Venezuela, Erika, con el rearme de las FARC, ni más ni menos, con el rearme de estas disidencias de la guerrilla en las selvas del país. Es que Venezuela se ha convertido en un paso de estas estructuras criminales, representantes, van y vienen con total impunidad. Desde hace años, hablábamos ahorita de Luis Alfonso Hoyos y recordemos las denuncias de él en la OEA hace varios años denunciando los campamentos de las FARC y el ELN en la frontera, pero concretamente sí, muy contundente el pronunciamiento del presidente Duque. No solamente son palabras sino hechos, se logra neutralizar uno de estos capos disidentes que estaban haciendo daño, que fue parte de esa ala militar que en realidad no creyó en el proceso de paz y siempre se mantuvo al margen, y le cae en este momento todo el peso de la ley y toda la fuerza del Estado colombiano, y es un mensaje claro para aquellos que quieran actuar por fuera de la ley, después de que se les dio una oportunidad enorme, porque esos acuerdos no pudieron ser más garantistas y más generosos con los alzados en armas, curules gratis en el Congreso, posibilidades de iniciar proyectos productivos, garantías de seguridad, garantías electorales, sociales, políticas, de todo tipo, emisoras de radio. Entonces, ¿qué más quieren estos señores? Entonces, cuando deciden seguir delinquiendo, les tiene que caer todo el peso del Estado y que nos quitemos las máscaras de una vez por todas. Tenemos un régimen, una dictadura en Venezuela que se está desboronando en este momento, pero que nos hizo daño durante muchas décadas con ese auspicio a las FARC y al terrorismo que tanto daño le ha hecho a Colombia. Carlos, ¿usted cree que la muerte de Rodrigo Cadete frena la expansión de esas disidencias en Putumayo, en Caquetá, donde este sujeto Cadete estaba centrando todo su accionar criminal?
Y varios aspectos. Yo creo que la dada de baja de cadete, si bien neutraliza o congela ese reagrupamiento de las disidencias, también puede generar un efecto colateral y es que genere como una diáspora de esas disidencias en grupos de bandoleros que siguen atacando y sigan amenazando a la población civil en las regiones. Entonces, en este caso, yo creo que la primera reflexión es, uno, el gobierno colombiano, el gobierno de Iván Duque, dio un gran golpe a las disidencias de las FARC y eso es innegable tanto por la izquierda como por la derecha. Dos, es muy importante que la presión continúe, no solamente para mitigar los posibles reagrupamientos de las disidencias, sino para que los bandoleros que queden por ahí dispersos no empiecen a delinquir. Y tercero, este hecho lo que genera es que la nueva política de Iván Duque se reconfirma, se fortalece. Su favorabilidad va a aumentar porque efectivamente da a pie para que la mano dura que él ha venido planteando después del terror que nos dejó el ELN en la Escuela General Santander, digamos, se consolide. Es decir, partiendo un poco, Erika, de la hipótesis que trae a colación Carlos, el representante, usted que hace parte del partido de gobierno, el presidente Duque, y también lo anticipaba la revista Semana, va a enfocar su discurso de gobierno en los próximos meses, años, en el tema de la seguridad como eje principal a raíz de esta amenaza, por lo menos terrorista del ELN que vivimos aquí en Bogotá y que se ha visto también en otras regiones del país, pero también de las disidencias. De las disidencias de la guerrilla. Gentil Duarte, Rodrigo Cadete era solo el brazo militar de lo que es Gentil Duarte, que es la gran cabeza de las disidencias de la FARC en Colombia. Una pequeña digresión pequeñita, sí, que es importante que los que nos están viendo lo tengan claro. La muerte de Cadete es la muerte del ala militar, fuerza de esas disidencias. Pero lo que dices tú es muy cierto. Toda la ala ideológica que puede reagrupar y que puede de una u otra forma alienar a esas personas que están en los territorios apartados en donde el gobierno no llega y no llega con políticas públicas, porque puede que llegue con la Fuerza Armada, es lo verdaderamente preocupante. Ahí el gobierno Duque ha sido muy claro en sus pilares de campaña, siempre habló o se está hablando de legalidad, de emprendimiento y equidad, pero consciente que la legalidad es la base de todo lo que se puede hacer en nuestro Estado de Derecho. Este es un golpe concreto, eficaz, contundente contra una estructura armada, que miremos cómo atendemos el frente político, que ya tiene una vocería en el Congreso, y es ese doble juego que uno a veces se aterra de ver en el Congreso, porque tenemos a los integrantes del partido FARC dando cátedra de democracia, pero al mismo tiempo sus disidencias dando plomo y lastimando a la sociedad civil. Entonces, sí siento que es un avance muy importante. Se considera que hay unos 16 capos de esas disidencias y ya van neutralizados 6, entre ellos Cadete y Guacho. Faltan al menos otros 10 y tiene que verse la acción del Estado. Lamentable, porque es que a mí no me gusta alegrarme por la muerte de cualquier ser humano, pero en estos casos pues hay que alegrarse porque definitivamente eso es tranquilidad para las regiones. ¿Duque va a centrar su discurso en el tema de la seguridad? Yo estoy seguro que va a concentrar en la legalidad, sí. Y me parece que es incluso más interesante el tema porque él ha dicho, y su programa ha sido el que la hace, la paga, y en este caso, cuando venimos de un periodo de negociación que dejó un sinsabor de ver que los verdugos son privilegiados y recompensados, pues llegamos a una nueva era de gobierno que el que está por fuera de la ley tiene que pagar o con la vida o con la cárcel, pero que no puede seguir haciendo lo que se le venga en gana. Excúsenme la expresión. Yo quiero hacer 3 digresiones, no con el ánimo de polemizar, sino para el ánimo de dejarle claro a los espectadores una cosa. Una cosa es que el presidente hable de legalidad en escenarios públicos y otra cosa es que su construcción de mensaje de opinión pública sea mano dura. Y va a seguir con mano dura porque ya se vio que subió 10 puntos en favorabilidad. Entonces, no nos llamemos a engaños. Una cosa es decir el discurso políticamente correcto y otra cosa es lo que está planteando cuando va a plaza pública. Y cuando va a plaza pública, lo que hace es reencauchar el concepto de seguridad democrática ahora con mano dura. Esa es la primera digresión. La segunda digresión es que tenemos en el Congreso hoy representantes de un partido político que generó un proceso de negociación con muchísimas falencias y debilidades, pero que hoy está en la legalidad y que tiene todo el derecho de ejercer su posición política y que no debe responder por las disidencias que no se metieron en el proceso. ¿Eso qué significa? Que no podemos, por lo que está sucediendo en las zonas apartadas del país, donde vuelvo e insisto, no llega el gobierno colombiano con políticas públicas serias y contundentes y sostenibles, a venir a decir que es inválido que algunos miembros de las FARC, de ese partido político, puedan de una u otra forma
plantear sus posiciones sobre la democracia. Eso es cierto, Carlos, pero bueno, a fin de cuentas la opinión pública lo que está pidiendo es, bueno, ¿qué va a pasar con Iván Márquez? ¿Qué va a pasar con el Paisa? Ellos de pronto están más en la retina de los ciudadanos que el mismo Guacho o el mismo Cadete, y de lo que suceda con ellos, creo yo que eso va a determinar el rumbo de lo que puede ser la culminación de esa negociación con las FARC, pero aquí sí tenemos que unirnos todos, utilizar el lenguaje correcto, hablar de lo que fue una masacre en la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía. Esa masacre no puede quedar impune. ¿Dónde están los cabecillas del ELN? Si no los va a extraditar Cuba, entonces ¿cómo van a hacer para regresar a Colombia? Probablemente lo harán por Venezuela porque allá tienen todas las garantías, y eso, y empatando con los otros temas de conversación esa noche, por eso la importancia de que Guaidó haga un llamado a las fuerzas militares venezolanas para que corten cualquier vínculo con la guerrilla colombiana y que también contribuyan al restablecimiento del orden democrático allá, pero también al restablecimiento y a las garantías de seguridad que Colombia necesita. Carlos, ¿usted cómo evalúa esa política de seguridad de mano dura, como usted la llama, que en este momento está poniendo en marcha el presidente Duque, lo que tiene que ver con estas acciones contundentes, muy fuertes, contra este tipo de estructuras criminales, disidencias de las FARC, pero adicionalmente la política de recompensas en torno a jefes del ELN y de otras organizaciones criminales como los puntilleros, los pelusos y demás, a los que señala de ser responsables, porque efectivamente así está ocurriendo en muchas regiones del país, Catatumbo, Cauca, Antioquia, de ser quienes están detrás de las amenazas y asesinatos de los líderes sociales. ¿Esto puede ser efectivo, puede resultar en el mediano y largo plazo para darles contundentes golpes a estas organizaciones al margen de la ley? Sin duda es necesario. Nosotros, lamentablemente, los colombianos veníamos de un desgobierno en términos de seguridad. Y a pesar de que todos queremos la paz, es evidente que hay un desgobierno porque hay una falta de presencia, no solamente desde las políticas públicas que tanto he señalado hoy, sino desde la presencia militar en algunos territorios que habían sido desalojados por las FARC, que están siendo retomados por el ELN y por las bandas paramilitares, hoy BACRIM. Entonces, para responderte puntualmente, sí es necesaria una política de mano dura, y una mano dura que persiga al ELN y sus cabecillas, que persiga las disidencias, pero que en especial empiece a perseguir a aquellos que están matando líderes sociales. No puede seguir sucediendo que el gobierno salga y se ufane de matar a disidentes de las FARC y que no tengamos hoy respuesta sobre la muerte incesante de líderes sociales. O sea, al gobierno es importante que tenga claridad que la mano dura es para los dos lados. Bueno, pero yo sí quiero que conversemos, Erika, sobre este tema de Venezuela, sobre la hipótesis o el señalamiento que hace el presidente Duque este lunes en el sentido de que este señor Cadete tendría auspicio, es la palabra que utiliza puntualmente. Sectores cercanos del régimen de Maduro. No es la primera vez que se habla, también se ha mencionado en el caso del ELN, de un apoyo directo de la dictadura de Nicolás Maduro en términos logísticos, económicos, militares a el ELN, pero también se habla de que la retaguardia durante años de las FARC estuvo ahí en la frontera. ¿Qué decir sobre eso, representante? Importante que conozcamos este capítulo porque es que aquí, por ejemplo, la FARC política nunca se conoció ni se profundizó, y esos vínculos de políticos colombianos con la guerrilla colombiana y con países extranjeros o gobiernos extranjeros que han comulgado con esa misma filosofía de guerra, pues en algún momento se tiene que esclarecer. Yo sí confío que ya esos primeros anuncios del presidente de la República sean indicativos de que va a haber pronunciamientos más de fondo y que el fiscal general de la Nación va a entrar a detallar qué información de inteligencia, y después de este bombardeo contra Rodrigo Cadete de pronto se encontró información de alto valor que nos ayude a desenredar esa telaraña que ha sido la FARC política, o no sé cómo llamarla, en Colombia. Carlos. Mire, yo tengo sobre eso un lavado de manos, y tiene que ver mucho con los temas que ustedes plantearon al principio. Yo creo que necesitamos pruebas. Hoy estamos en uno de los temas de hoy, hablando de una persona que fue incriminada, que fue señalada, y hoy escuchaba en los medios de comunicación como hoy el alcalde Peñalosa, Claudia López, muchísimos
actores políticos importantes de la centro y la izquierda salieron a señalar a una persona que hoy se demuestra que la fiscalía no tenía las pruebas suficientes para incriminarlo. Entonces, yo creo que es un vox populi saber que el ELN sí se ha replegado en las fronteras, que las FARC tenía un repliegue también en las fronteras, pero es importante, más allá de seguir con los señalamientos, que el gobierno colombiano muestre las pruebas que todos sabemos que pueden existir y que están allí para que las acciones políticas y diplomáticas se emprendan rápidamente. Bueno, hablando de la frontera, sin lugar a dudas ha sido de manera histórica, por lo menos durante los últimos 20 años, la retaguardia de muchas organizaciones criminales al margen de la ley en Colombia, pero se va a convertir a partir de los próximos días en el centro de acopio para la ayuda humanitaria que requieren millones de venezolanos. En este momento, ya lo ha dicho el presidente interino Guaidó, Cúcuta será ese centro de acopio, muy probablemente las ayudas llegarán a Bogotá, se transportarán hasta ese punto. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo van a ingresar a Venezuela? ¿Será que las condiciones están dadas para que los militares, que hasta el momento han mostrado en su gran mayoría respaldo a Nicolás Maduro, sean solidarios con su gente, con su pueblo y permitan el ingreso y sobre todo la seguridad de esos camiones con medicinas y con alimentos, representante? Yo creo que ese va a ser otra prueba de fuego para medir un poco el aceite de este proceso creciente de recuperación de la democracia en Venezuela. Ya uno se alegra mucho cuando recibe videos y ve integrantes de la Guardia Nacional o de las policías estatales sumándose a las protestas en contra de Maduro. Entonces, ya que Guaidó ha hecho el llamado público a los militares para que permitan ese ingreso, yo creo que en los próximos días sí vamos a tener unas imágenes de una policía y unas fuerzas militares cooperando con un discurso humanitario, reivindicándose con el pueblo venezolano y siendo una muestra más de que esa dictadura que ha encontrado su único sustento en los militares, pues está temblando más que nunca, porque ya los militares han tomado partido y están verdaderamente con el pueblo. Tarde sí, tal vez, después nos hubiéramos podido ahorrar una cantidad de crímenes, pero pues al menos es la hora de tratar de recuperar un país que va a requerir varias generaciones para recuperarse y convertirse en la democracia que alguna vez fue, pero es una prueba de fuego y ahí se ve una vez más el liderazgo del gobierno nacional, del presidente Duque, haciendo esta agenda con los países del Grupo de Lima, con las potencias extranjeras, y creo que va a ser una buena imagen y es un poco más de ese cerco que necesitamos tener para que definitivamente Maduro salga del poder por las buenas o por las malas. Mire lo que decía hoy el presidente Guaidó en sus redes sociales, todo está listo. Aquí la pregunta es a los funcionarios militares, soldado, ¿le vas a negar a tu familia la ayuda humanitaria? Yo apelo una vez más a la conciencia de ustedes, esta ayuda es para salvar vidas, esto lo dijo en una rueda de prensa que ofreció en el Parlamento, y esa es la gran pregunta, Jessy. Sí. ¿Será posible que eso ocurra? Así es, y hablando del tema de Venezuela, hoy Guaidó recibió el reconocimiento de diferentes países en la Unión Europea, entre ellos Suecia, España. Carlos, ¿cómo analiza usted lo que está ocurriendo? En las últimas horas cada vez Maduro se va quedando más solo en el escenario internacional e incluso también en el sector militar. Vimos el fin de semana que un alto miembro de la Fuerza Aérea, el general al frente de esa fuerza, pues prácticamente lo ha desconocido. Bien, yo quiero plantear 3 consideraciones para el análisis. La primera es que ese proceso debe ser, que plantea Erika, debe ser absolutamente transparente. ¿Cómo se blinda el proceso de la ayuda humanitaria que va a llegar por Colombia? Transparencia. Esa transparencia tiene que venir del gobierno nacional, en mostrar qué es lo que llega, quién lo entrega, cómo lo entrega y a quién se lo entrega. De lo contrario, esto puede generar un mayor problema, no solamente para Colombia, sino para el proceso que a todos los colombianos y a todos los que tenemos algo de humanidad por la crisis que tiene hoy los venezolanos por la dictadura, con esas palabras en mayúscula, vive hoy Venezuela. Entonces, la primera, transparencia. El segundo, es muy importante plantear aquí que hay una estrategia de Guaidó. Uno puede plantear de Guaidó que es muy joven, uno puede decir de Guaidó que sí, de cierta forma no tiene el aval político para ser presidente, desde algunas líneas o algunas orillas dicen eso, pero Guaidó está siendo muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que está planteando es una presión social. Solomon Asch, un teórico de la psicología, plantea algo que se llama el aislamiento social. ¿Cómo está planteando la figura del aislamiento social Guaidó? Le está diciendo a los militares: hey, ¿usted de verdad le va a dar la espalda al pueblo venezolano? Si hoy los militares venezolanos empiezan a generar acciones de fuerza, empiezan a prohibir que lleguen los insumos humanitarios que están
básicamente planteados como mercados, como ayudas en salud, como medicamentos, empiezan a bloquear frente a la comunidad internacional, lo que se genera es un aislamiento social. Y para finalizar, retomar lo que me decía Yesid, hoy se dio la estocada diplomática que necesitaba el fenómeno de Venezuela para que Maduro hoy empiece a dar pataleos de ahogado, empiece a llamar la atención con cartas al Papa, empiece a decir de pronto que hay una posibilidad de negociación, que él quiere conversar. ¿Por qué? Porque cuando el Frente Europeo, liderado por Francia, liderado por España, por Dinamarca, por Suecia, que ha sido tan imparcial, empieza a decirle a Guaidó que lo reconoce y empieza a llamar a Maduro a que haya una solución negociada, porque yo sí creo que debe hacer una solución negociada. De lo contrario, el derramamiento de sangre podría ser muchísimo más grande de lo que ya ha habido. Es como la estocada diplomática que se necesitaba después del 23E. El grupo de contacto de la Unión Europea que anunciaba la alta representante para política exterior Federica Mogherini ya está trabajando y se ha dado 90 días precisamente para esas elecciones libres y transparentes, mientras que Maduro ha dicho que va a revisar sus relaciones bilaterales con todos estos países europeos que en el día de hoy han reconocido a Guaidó. Pero adicionalmente el propio Guaidó está advirtiendo que Maduro en su desesperación está tratando de sacar 1.200 millones de dólares hacia Uruguay, que es un país, sí, en oro, que es una cantidad exorbitante, debe ser una gran cantidad de lingotes. Está tratando de llevar ese dinero ahí. Uruguay con México están también haciendo sus propios cálculos para tratar de mediar en toda esta crisis. Ahí se están alineando todos los países, representante, y mientras tanto China y Rusia siguen todavía. Pero yo no Corea sé si salió a decir, defendiendo, no sé si Corea salió a defendiendo, decir pero que sí, no. pero sí tratando de mantener unas relaciones en defensa del régimen de Mira Maduro. que termina siendo un lunar en el continente nuestro ver un Bolivia que por obvias razones está con Maduro, porque son los que han auspiciado ese régimen. Y también me gustaría que en algún momento los dirigentes colombianos que iban a hablar flores como Piedad Córdoba, que allá en la Asamblea Nacional lo decía y aquí internamente en el país también, ¿cuándo van a hacer también un mea culpa de la responsabilidad que todos ellos tienen frente al curso que tomó Venezuela? Pero efectivamente lo que es México y Uruguay están jugando ahí, excúsenme la expresión, un papel de idiotas útiles frente a la dictadura, pidiendo o abogando por una interlocución política, cuando aquí los espacios de conversación ya se agotaron hace mucho tiempo, porque la situación en Venezuela y la crisis humanitaria y migratoria ya no da más espera. A mí me alegra, por ejemplo, ver en ese gran listado de países que reconocen a Guaidó, que están países bálticos, Estonia, Lituania o Letonia, que siendo países con influencia soviética, pues están sentando una posición a favor de la democracia en este momento, diferente a lo que hace una potencia como Rusia. Entonces eso también puede ser un pequeño quiebre que demuestra que sí están más marginados y la cerca está más cerca de terminar con esta dictadura de lo que pensamos. Ver a un general venezolano, sobre todo de la aviación militar, salir a respaldar a Guaidó es supremamente valioso, porque cuando se ha tratado de algún tipo de intervención militar, la aviación militar es la que manda la parada en esos temas, y tenerlo de este lado ya es importante. Y definitivamente Maduro ahora tiene muchos frentes de trabajo: sacar los 1.200 lingotes de oro o lo que sea, salvaguardar las fronteras, controlar las marchas. Va a llegar un momento que está completamente sobrepasado en sus capacidades y va a tener que botar la toalla en cualquier momento. Parece ser, Erika, que este proceso que está liderando Guaidó no tiene reversa, no tiene marcha atrás. Es la primera vez, según lo dicen los expertos en el tema Venezuela, que han seguido esta difícil situación del chavismo durante tantos años, 20 años, que nunca la oposición había logrado llegar a un punto donde lo que se avecina es con casi seguridad una transición democrática, o es lo que todo el mundo está esperando. Carlos, pero lo importante es que se metan la mano al drill, como hizo hoy el presidente de Canadá, que dijo, bueno, aquí hay 53 millones de dólares canadienses para apoyarla, y todos los países tienen que hacer lo mismo, o si no se quedaría simplemente como una palmadita en el hombro para Venezuela y no una solución real a la problemática que hay. 70.000 millones de dólares es lo que plantea Ricardo Hausmann, este economista venezolano de Harvard, quien está diseñando ese plan de recuperación de Venezuela. Dice que el Fondo Monetario Internacional tiene esa plata y que seguramente
lo suministraría, ese dinero para reactivar el aparato productivo de Venezuela, que son los pasos que hay que dar para empezar a poner a marchar al país. Mire, con respecto a lo que decía Jessie, yo la semana pasada conversaba con 2 analistas de France 24 sobre el tema antes, y ellos ya presumían lo que podía pasar con Francia. Y básicamente yo quiero dejar 2 consideraciones a la audiencia. La primera, no nos llamemos a engaños. El problema de Venezuela hoy no es el petróleo, ¿sí? No hay una invasión en Venezuela. No va a haber una invasión en Venezuela por causa de las ayudas humanitarias, ¿sí? Porque lo que no quiero que suceda después o en este ejercicio tan importante de la política internacional es que se empiece a utilizar a Venezuela como un parapeto y una cortina de humo para hablar de una posible invasión, ¿sí? Esto es absolutamente delicado. Estamos viendo sufrir a seres humanos, a hermanos venezolanos, y no puede confundirse eso con una invasión. Entonces, yo quiero que la audiencia empiece a mirar muy bien esto de frente y de fondo. 2, con respecto a lo que dice Jessie, es bien importante señalar que lo que está sucediendo hoy con Venezuela y lo que puede llegar a suceder no se va a solucionar en los próximos meses. Es posible que a finales de año podamos llegar a tener la esperanza de que Maduro haya salido. Esto no se soluciona en un mes, pero que no se solucione en un mes no significa que deba seguir la presión internacional y que se deban seguir llamando a estos pronunciamientos internacionales y que los políticos colombianos dejen de utilizar a Venezuela en beneficio propio con miras a las elecciones de este año. Importante de todas maneras sí reconocer el liderazgo del gobierno Duque. Yo creo que eso hay que decirlo, porque ahí indiscutiblemente, desde que este nuevo gobierno llegó, salirse de la UNASUR, liderar el trabajo del Grupo de Lima, liderar un trabajo en la OEA, es decir que sí se viene haciendo un trabajo que indiscutiblemente este gobierno se lo han reconocido muchas personas al presidente Duque, ese liderazgo. Ahora, en el contexto nacional, pues, Erika, muy pocas voces todavía más o menos tratan de justificar a Maduro. Uno revisa la izquierda, el centro, la derecha, sí, todo el espectro político. Hay una unidad clara frente al rechazo, y eso sí nos debe convocar a todos sobre una intervención militar en Venezuela, sí, una intervención extranjera, porque claramente eso generaría unas heridas que difícilmente se podrían superar en Venezuela. La única opción, la salida que convoca a toda la comunidad internacional son elecciones libres y transparentes, que aunque Maduro en ese momento está muy reticente a convocarlas, tarde o temprano tendrá que llegar ese escenario, porque si son efectivamente bajo una veeduría internacional, los ciudadanos venezolanos se pronunciarán a favor de un cambio de régimen frente a la oprobiosa situación que hoy están viviendo. Por eso es que Maduro no quiere dar el paso. Y el cambio es paulatino, o sea, debemos dejarnos de llamar a engaños. Este tipo de cambios democráticos no pueden ser radicales, no pueden ser extremos, es decir, no podemos pasar de Maduro a pasar a la línea de mayor línea izquierda en Venezuela, de derecha en Venezuela, sí, no va a pasar, ¿sí? Porque el proceso de transición, si no se hace gradualmente, exacto, si no se hace gradualmente, lo que se hace es que se generan retaliaciones. Pero Maduro entonces sí está perdiendo una oportunidad de oro, sí, tener un país como España que ha sido garante del diálogo durante varios años y que ahora reconoce a Guaidó, pues lo que le está indicando es que se le acabó el tiempo, o fijan fecha de elecciones ya en este mes de febrero, o definitivamente la salida va a ser a la fuerza, no por parte de una intervención extranjera, sino de los mismos militares venezolanos, que yo creo que a estas alturas, y sobre todo los de rangos medios y altos, tenientes coroneles, que saben que se están jugando mucho y que tomarán el control de las Fuerzas Armadas y tomando alguna acción militar. Estaba revisando a esta hora el diario El Nacional, uno de los diarios insignias de Venezuela, y hay un reporte que señala que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el responsable del atentado terrorista en la escuela de cadetes General Santander, aquí en Bogotá, el autor material, vivió en Venezuela. Erika, ha dicho el presidente Juan Guaidó este lunes, ha dado a conocer esa información y le ha pedido a los soldados venezolanos que expulsen al ELN de la frontera entre los dos países. Erika, en esta transición que posiblemente, y todos esperamos que se dé en Venezuela, va a ser muy importante que se cumpla este llamado de Guaidó, de sacar por completo, porque el tema del ELN y el tema de la presencia de estas disidencias de las FARC allí ha estado presente. Se quedarían sin santuario. Claro, ¿qué opina usted de este llamado que ha hecho Guaidó para que los soldados venezolanos
dejen de prestarle apoyo al ELN. Es que es más que justo. Sí. Ahorita íbamos a hablar del caso de Luis Alfonso Hoyos y yo insisto, es Ya que vamos a hablar. Recuerdo verlo en imágenes de televisión en la asamblea de la OEA, él como embajador de la OEA de Colombia, diciendo y dando coordenadas de los campamentos de la guerrilla en territorio venezolano. Miren cuántos muertos nos hubiéramos podido ahorrar si esos señalamientos o esas denuncias públicas hubiesen sido acogidas en su momento por el gobierno o por los últimos gobiernos en Colombia. Pero insisto, así sea tarde, pues más vale tarde que nunca, y ahora que se haga ese llamado y que ese mismo cerco diplomático, militar, internacional, de finanzas que se le ha hecho a la dictadura, pues también se le haga al ELN, porque es uno de los pocos reductos terroristas que existen en el continente y que finalmente se terminan alimentando con Cuba, con Bolivia, con lo que fue Ecuador en su momento, y que no pueden continuar porque se les ha dado mucho oxígeno, y eso explica que Colombia no haya podido superar su escenario o su amenaza terrorista. Pero Carlos, esto no se sabía, que el ELN tenía presencia en Venezuela, que la FARC tenían presencia en Venezuela, que se movían con la complicidad de la Guardia venezolana, entrando, saliendo, cometiendo actos terroristas en nuestro país y trasladándose para resguardarse en el vecino territorio, entre otras cosas por los nexos que existen frente a negocios ilícitos como contrabando de gasolina, como narcotráfico y ahora desafortunadamente incluso trata de personas. Mire, más allá del hecho que señala Yesid y que todos sabemos, yo creo que aquí lo que deberíamos entrar en profundidad a revisar es cuál es la estrategia de Guaidó, cómo juega Colombia allí, y la estrategia de Guaidó es no solamente interesante e inteligente, sino que es la más apropiada. Creo que el tipo de declaraciones de ahuchar a las Fuerzas Armadas venezolanas en contra del ELN puede llegar a ser relativamente peligroso. No sé si sería la mejor estrategia en este momento. Creo que eso haría que de pronto se polarice al interior de las Fuerzas Armadas venezolanas cuáles serían los apoyos que debería tener. Lo que sí es cierto es que se está actuando, o por lo menos Guaidó está actuando en doble vía. Uno, está llamando a la solidaridad, está llamando a la humanidad de las fuerzas militares para, entre comillas, plantear un aislamiento si no lo llegan a hacer. Y dos, está llamando a la dignidad del cuerpo castrense venezolano. Entonces eso me parece valioso, pero me parece un poquito peligroso una declaración de estas sin que apele más allá de decir que vivió en Venezuela. Que vivió en Venezuela, sí. Dio a conocer ese dato el presidente Guaidó, el presidente interino Guaidó, para acto seguido pedir la expulsión del ELN de Venezuela, porque lo que da a entender Guaidó es que evidentemente en Venezuela pues se refugian estos miembros de estos grupos armados ilegales. Tercer tema de la noche, la situación de Luis Alfonso Hoyos. Un juez en Bogotá ha declarado inocente al que era considerado, Erika, como el asesor espiritual. Nunca entendí yo por qué le pusieron asesor espiritual, la verdad, pero así lo bautizaron. Yo le explico desde la estrategia política bueno, cómo se hace asesor eso. espiritual del entonces candidato Óscar Iván Zuluaga, en el caso que ustedes recordarán del famoso hacker que interceptaba o que estaría interceptando las comunicaciones de los delegados del gobierno en los diálogos con ASFAR. Y se espera que regrese al país exactamente. En una fecha todavía no establecida, pero como él está en una condición de protegido, no puede venirse de los Estados Unidos el señalamiento contra Hoyos en cualquier momento, claro, sino que eso requiere unos pasos. El señalamiento contra Hoyos era que le habría dado instrucciones a Sepúlveda para que comprara información o accediera a información secreta. Como esa noticia en su momento se divulgó con amplitud, pues también hay que tratarla cuando a las personas se les declaran o culpables o inocentes. En este caso, inocente. ¿Y usted del Centro Democrático, qué opina usted de esta noticia? Es importante que se haga porque efectivamente es cierto, las denuncias, las acusaciones, porque aquí no había condena, sino un proceso de juicio en curso, pero ya finalmente llega a su fin o a su etapa inicial con una decisión absolutoria, muy importante porque es un fallo que termina no solamente reivindicando Proceso de 5 años, el buen nombre, la reputación de un gran líder como Luis Alfonso Hoyos, que yo lo he citado hoy a la hora de recordar sus intervenciones en la OEA, pero también reivindica un sector político al que yo pertenezco, que fue ampliamente estigmatizado porque supuestamente estaba saboteando el proceso de paz de La Habana, que nos costó la presidencia de la República en cabeza de Óscar Iván Zuluaga, que en su momento ganó la primera vuelta presidencial, pero como resultado de estas manipulaciones terminó quedando de segundo. Entonces, importante que se haga ese reconocimiento porque esto del hacker... ¿Usted siente que Zuluaga perdió la presidencia por este episodio del hacker? Yo siento que Zuluaga, o la pérdida de Zuluaga de esa segunda vuelta después de ganarle la primera vuelta al presidente de turno, sí se vio afectada por este incidente del hacker,
que puso pues no solamente en aprietos a Luis Alfonso Hoyos, al mismo David Zuluaga, hijo del doctor Oscar Iván Zuluaga, que también está en el exterior esperando que de igual manera la justicia aclare su situación. Es decir, que es una reivindicación personal y en este caso colectiva para el Centro Democrático y para las fuerzas del uribismo que se han visto afectados por esas manipulaciones. El juez dijo que la Fiscalía General no suministró las evidencias suficientes para culpar al señor Hoyos de esas chuzadas con las que se buscaba sabotear el proceso de paz. ¿Usted cómo lo ve, Carlos? Yo hoy estoy de 1, 2, 3, intentando ser un poco sinóptico. ¿Cómo es que dice disgregar? Sí, pero Está disgregando otra la vez, realidad tres nacional e consideraciones. internacional. ¿Sí? La primera, eso es como decir que sacar a la gente a votar berraca, ¿sí? Fue la culpa de que perdiera el plebiscito. Entonces, uno no puede decir que Oscar Iván Zuluaga perdió la presidencia porque inculparon a Luis Alfonso Hoyos, discúlpeme, a Luis Alfonso Hoyos. Entonces, hay cierto parámetro que hay que medir. Entonces, es la primera consideración. La segunda consideración es la que estamos de acuerdo todos. Aquí hay una justicia, aquí hay una legalidad. Y hoy la justicia está diciendo que el señor no tuvo ningún tipo de responsabilidad, que es inocente. Y si estamos en un Estado social de derecho, hay que reivindicar el buen nombre, ¿sí? Y hay que generar un ejercicio retrospectivo para mirar cuáles fueron los intereses políticos de un señalamiento de ese tipo. Y ahí va mi tercera consideración, y es claro que la Fiscalía de Montealegre tiene muchísimo que explicarle a Colombia y tiene muchísimo que explicarle a lo que hoy está sucediendo con la justicia en Colombia, ¿sí? No puede ser que sigamos los políticos, los líderes de opinión o los periodistas saliendo a señalar y estigmatizar a una persona simplemente porque hay un señalamiento o porque hay una imputación de cargos. Esto debe generarnos un saldo pedagógico pequeñito para terminar, un saldo pedagógico de aquí en adelante. Y es que cuando a una persona le imputan cargos, falta que se los comprueben. Y hoy Luis Alberto Hoyos pasó 5 años de su vida fuera de su país porque creímos en un señalamiento sin pruebas de una fiscalía que claramente actuó amañadamente frente a los intereses del gobierno de turno. No, le iba a pedir que nos explicara, ¿cierto, Erika, por qué lo llamaron asesor espiritual? Bien. Usted dijo que iba a darnos la explicación, que lo sabía. El asesor espiritual es una persona que desde su experiencia, y hay que recordar cuál era la trayectoria de Luis Alberto Hoyos. Luis Alfonso Hoyos, sí. Ay, discúlpenme. Luis Alfonso Hoyos tenía la trayectoria suficiente para no solamente conocer cómo se organizaba logísticamente una campaña, sino que era la persona que, entre comillas, ideológicamente estaba más cercano y generaba el puente de conexión. Entonces, ese asesor espiritual es la persona que da la línea ideológica para que se baje y se estructure en la logística de campaña, no solamente para los recorridos de campaña de lo que estaba haciendo Oscar Iván Zuluaga, sino para los días de elección. Fíjese que ahora que Carlos hace ese análisis con esos 3 puntos, esas 3 consideraciones, me acuerdo que el expresidente Álvaro Uribe, actual senador, señaló que eso del hacker Sepúlveda fue una creación de Santos y de la Fiscalía cuando conoció esta decisión del juez contra la campaña Zuluaga y contra el Centro Democrático. ¿Comparte usted, representante, esa consideración? Por supuesto, Erika, porque es que sí tuvo incidencia, Carlos. Yo creo que sí. Yo recuerdo al hacker Sepúlveda ser portada de la revista Semana en su momento. Recuerdo esas imágenes, cómo se difundieron masivamente. Y usted sabe que para el ciudadano no hay nada más sensible que digan que las autoridades están chuzando o metiéndose en la intimidad de otros servidores públicos o de otros ciudadanos. Entonces eso indiscutiblemente le generaba a la campaña Zuluaga una aura muy negativa en una contienda presidencial en curso. Entonces yo creo que eso tiene clara incidencia. El Consejo Nacional Electoral ya cerró sus investigaciones o ya concluyó favoreciendo la campaña de Oscar Iván Zuluaga. La Fiscalía no solamente ahora, después de acusar a Luis Alfonso Hoyos y un juez lo absuelve, sino la misma Fiscalía se inhibió en sus investigaciones contra Oscar Iván Zuluaga. La Corte Suprema de Justicia, que en algún momento consideró la posibilidad de investigar al expresidente Uribe, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, por estos hechos, tampoco lo hizo. Entonces, ¿de qué nos quedó este gran escándalo? Definitivamente de un señor que no sabemos qué intenciones tenía o de qué manera fue instrumentalizado para hacer un juego político, y de pronto Carlos, que es especialista en campañas, pues sabe que en esos escenarios lamentablemente todo está permitido. Déjame preguntar, ¿usted cree que al expresidente Juan Manuel Santos le cabe responsabilidad en este caso? Consideraría que
que dentro de este proceso ya de absoluciones, de unas retractaciones que ha tenido el mismo hacker Sepúlveda, culpando a la fiscalía del momento, viendo cuál puede ser primero la responsabilidad del fiscal Montealegre, y en eso coincido con Carlos, daría lugar para que también se considere alguna acción legal contra el presidente de la República. Bueno, pero en este proceso hay que tener en cuenta, Erika, que el hacker Sepúlveda, Andrés Sepúlveda, fue capturado en mayo del 2014, aceptó cargos por espionaje y tiene una condena de 10 años que cumple en la cárcel de Picaleña en Ibagué. Es decir, él sí aceptó estar cometiendo un delito, porque un poco lo que hizo usted, Erika, y aprovechando que está Carlos, que tiene experiencia en temas de campaña, una cosa es hacer un servicio de redes sociales, de estrategia digital, para saber interpretar lo que se dice en las redes sociales, y otra, evidentemente, es intentar chuzar correos electrónicos con fines completamente oscuros. Esas son dos cosas completamente diferentes. Vamos, es innegable la responsabilidad del hacker, es innegable la responsabilidad de la fiscalía del turno en no aportar las pruebas necesarias para generar un señalamiento de tal magnitud. Eso es indiscutible, y también es indiscutible que aquí hubo una afrenta al buen nombre, ¿sí?, de una persona que tenía un rol en una campaña y que fue estigmatizado y señalado por medios de comunicación, por líderes de opinión y por políticos de turno. Ahora bien, que eso tenga una incidencia directa en un peso electoral es improbable. ¿Y por qué es improbable? Porque hay un Pareto electoral que está asumido por 5 capitales de departamento, donde muy seguramente ese impacto, esa influencia mediática, por lo que pudo haberse gestado como una manipulación alrededor del hacker, pudo haber incidido. Pero hay que recordar que el país nacional no tiene Twitter. Hay 3,5 millones de usuarios en Twitter, ¿sí? Hay 34 millones de usuarios en Facebook, y no todas las personas que salen a votar en las regiones están pendientes de las noticias políticas en Facebook, y eso ya está confirmado y está completamente comprobado. La radio, la televisión. Claro, y ese fue un gran escándalo. Claro. Eso fue un gran escándalo. Fue un gran Durante escándalo, semanas pero y no semanas. puede, digamos, no hay forma de medir, no hay forma de medir que haya una incidencia directa en la votación, ¿sí? 2, hay muchísimas otras variables que yo podría señalar aquí, y voy a señalar solamente una. Óscar Iván Zuluaga quiso enfundarse en un fenómeno que se llama antropología de marca, que básicamente quiso ser Álvaro Uribe Vélez. Y las personas que conocen a Óscar Iván Zuluaga saben que es una persona tranquila, que es una persona noble, que es una persona sin el temperamento de Álvaro Uribe Vélez. Y eso lo reconoció el elector. Entonces, decir que Óscar Iván Zuluaga pierde por el hacker o por la noticia del hacker puede ser bastante insidioso y puede ser tan sinuoso como el mismo señalamiento que le hicieron al que hoy está en Estados Unidos esperando regresar. Usted piensa lo contrario, ¿no? ¿Usted cree que esto sí le costó la presidencia Tuvo en segunda incidencia vuelta a clarísimamente. Zuluaga? Recuerden que el margen de diferencia entre los dos candidatos fue bastante estrecho después de la segunda vuelta, que ganó Óscar Iván Zuluaga, y eso no lo podemos olvidar, y que se vio afectado. Yo a Andrés Sepúlveda no lo conozco, pero yo veo en él un hombre egocéntrico que aprovechó sus 15 minutos de popularidad para hacerse famoso, lamentablemente por los motivos equivocados, y que terminó perjudicando a todo un sector político que veíamos en Óscar Iván Zuluaga la mejor Pero opción está para condenado, Colombia. aceptó Sí. todos estos Aceptó. delitos. Y es el único que está condenado. Vuelve y Aceptó. paga Pero que todo es de ustedes por palabra, derrama. y por eso fue que el juez terminó absolviendo a Luis Alfonso Hoyos, porque todos eran testimonios de referencia, hacker no había nada, testificó en contra de ninguna Hoyos. prueba material que demostrara o que corroborara lo que todo el mundo dice, y aquí uno puede contradecir abiertamente cuando es de oídas las pruebas que se Pero presentan. nos quedamos sin saber quién era el cerebro detrás de todo esto. Yo le quiero dejar una cosa en el tintero. Si el hacker es culpable de que Óscar Iván Zuluaga perdiera la presidencia y Juan Manuel Santos lo manipuló, entonces, señoras y señores, nos tienen que contar cómo sacar a votar a la gente emberracada, ¿sí? Testimonio del gerente de la campaña, del plebiscito del sí y del no, logró que de una u otra forma perdiera en su momento la paz, que fue, digamos, después reencauchada por Juan Manuel Santos. Carlos Arias, estratega político, gerente de Estrategia y Poder, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá, comentando, analizando la actualidad nacional. No, muchísimas gracias. Creo que este es un año muy interesante para los ciudadanos. Creo que es el momento de meternos en el tema de la política. Se van a jugar alcaldías, departamentos, y se va a jugar el futuro político de la derecha a la izquierda o el centro en Colombia. Representante Uzcategui, como siempre, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo a toda la audiencia, y espero que estos comentarios hayan sido de alguna utilidad. Gracias. Sin duda alguna. Erika.
Gracias, se nos No, acabó a el tiempo. ustedes, sí, por supuesto. Aquí estamos nuevamente en este Opina Bogotá. Arrancando en esta semana. sí, Así es, que gracias. pinta formativamente muy intensa. Así es, gracias a todos por estar con nosotros y nos vemos mañana 8:30 de la noche aquí en Opina Bogotá para conversar de todos los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Gracias.